Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo este tiempo, la verdad de Dios, la palabra de nuestro Dios, que permanece para siempre. El Señor Jesús dijo: de la higuera aprenderá palabra, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Sabemos por las Escrituras que estamos viviendo tiempo profético, tiempo apocalíptico. Por eso estamos compartiendo la verdad de Dios, la palabra para este tiempo, para que toda persona pueda aprovechar la oportunidad de acercarse a Cristo. Solo el Padre sabe el día y la hora. Solo mi Padre, dijo el Señor Jesús. Qué bueno que nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá y que Jesús levantará a su amada, a su iglesia. Por eso estamos a la expectativa, esperando su venida en este tiempo, como el apóstol Pablo también nosotros dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual el Señor Dios justo me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo tenía la seguridad de recibir la corona de justicia que Dios ha preparado para todos los que le aman y esperan y aman su venida. Por eso en este tiempo estamos compartiendo la palabra de Dios acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios. Saber quiénes son parte del reino eterno de Dios. Lamentablemente no todos forman parte del reino de Dios. Por supuesto, Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que todos seamos parte del reino eterno, pero no todos responden, no todos se acercan a Dios. Nosotros estamos ante las tinieblas. Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, como dice 1 Colosenses capítulo 1 verso 13. Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pertenecemos por eso al reino eterno, porque hemos nacido de nuevo. Los que aman a Dios son los que buscan a Dios, los que aman al Señor, los que buscan hacer la voluntad de Dios, los que buscan agradar al Señor. Son los que forman parte del reino eterno de Dios. Por eso estamos compartiendo acerca de las parábolas que nos habla acerca del reino de Dios. No todos, por eso de los 4 corazones, los 4 terrenos que habla, que solamente al 25% son los que reciben y dan fruto en abundancia, los que reciben la palabra. Y en esta ocasión vamos a seguir compartiendo otra parábola que dice las Escrituras, que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 13, el trigo y la cizaña. Que esta es una enseñanza que también es un diagnóstico para ver que si realmente pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Dios, o si somos cizaña. No hay mucho para también alentar, advertir a aquellos que no tienen a Cristo, para que puedan aceptar al Señor en su vida. Y dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, desde el verso 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre
el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quiere pues que arranquemos, que vayamos y arranquemos y las arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente los unos y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en un granero. Fíjense, el trigo y la cizaña. Podemos ver aquí la enseñanza del Señor Jesús. Está hablando del campo, que es el mundo. Está hablando del sembrador que sembró la buena semilla, que es el Señor Jesús. Las buenas semillas son los hijos del reino. Por otro lado, para que nosotros podamos ver esta ilustración, el enemigo, sabemos quién es el enemigo, el maligno. Dice que el mundo entero está bajo del maligno. Y los que obedecen al maligno son los que le pertenecen. Y que fíjense que van a crecer dice, entre el trigo, porque fue sembrada la cizaña entre el trigo. Y no se va a arrancar hasta el tiempo de la siega. Esto nos muestra quiénes pertenecen al reino de los cielos y quiénes no. El Señor, por supuesto, Dios quiere que todos sean salvos. El campo es el mundo. Dios ama al mundo. Dios amó al mundo y se dio para que todos los hombres, al hablar del mundo, estamos hablando de los hombres que habitan en este suelo, en este mundo. Y Él ama para que todos sean salvos. Dios no tiene por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no demora el cumplimiento de sus promesas. Dios quiere que todos sean salvos. Fíjense, pero lamentablemente no todos serán salvos. El campo, el mundo, en el mundo, por eso están las buenas semillas, están los creyentes, están los hijos de Dios, están los que han nacido de nuevo, los que siguen al Cordero, los que forman parte de la iglesia de Jesucristo, los que forman parte del reino de Dios, están en este mundo. Por supuesto que no ponen la mira, no aman las cosas de este mundo, sino que aman al Señor. Porque si uno ama al mundo, el amor del Padre, dice la Biblia, no está en él. Nosotros amamos al Señor. Por eso el cristiano busca las cosas de arriba. Pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El cristiano, sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Por eso llegará el día en que estaremos por siempre con el Señor. Mientras tanto, vamos a estar en este mundo rodeados, por supuesto, de cizañas, rodeados de personas que van a tratar de hacernos la vida imposible, de la injusticia, del engaño, de las tentaciones y las opresiones
y tribulaciones y todo lo que te puedas imaginar que el mundo está en este mundo y ataca especialmente a los cristianos que aman de verdad al Señor. Por eso va a haber tropiezos, va a haber tribulaciones, va a haber persecuciones, va a haber ataques, va a haber circunstancias difíciles que vamos a tener que pasar. Pero pertenecemos nosotros al Señor. ¿Cómo se sabe qué es la cizaña y qué es el trigo? Fíjense en lo que dice la palabra misma, nos da a entender. Dice, y él le dijo, no sea que al arrancar también arranque una. Ella dije, deja crecer juntos. Fíjense lo que dice, ¿no? Y cuando salió la hierba, el verso 26, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? De los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Por su fruto, el Señor Jesús dijo, por su fruto os conoceré. El trigo, cuando da fruto, por el peso, el trigo se humilla, se agacha. Eso es como dice, humilló bajo la poderosa mano de Dios para que lo exalte cuando fuere tiempo. O sea, se postra, se agacha, se humilla. Ese está indicando el fruto que lleva. El fruto del Espíritu. En cambio, la cizaña permanece erguida, permanece sin doblarse. Es allí donde se manifiesta el trigo y la cizaña. El trigo se humilla, el trigo se postra, el trigo cuando da fruto se encorva. En cambio, la cizaña permanece firme. Está hablando justamente de que confía en su propio recurso y placer. Y esto nos ilustra esta enseñanza, una realidad, que la cizaña está en el mundo. Hay mucho, pero también hay cizaña en las iglesias. Por eso no todos los que van a las iglesias son cristianos. No todos los que van a la iglesia son las buenas semillas. Tienen una apariencia que si uno ve, no, aparentemente son iguales, no nota la diferencia. Hay personas inclusive hay personas que son demasiado buenas, que no necesitan un Salvador. Hay personas que son intachables, que son buenas, inclusive algunos parece que son más buenos que algunos cristianos. Pero hay una gran diferencia, que ellos confían en su propia obra, en su propio recurso. A veces el pecado más grande es aquella persona que se cree que está bien, que está satisfecha, que está completo, que no necesita nada, que es intachable, que si se compara con los demás, esa persona está bien, no se puede acusar de nada. Pero delante de Dios, todos estamos separados. No hay justo, le dice la Biblia, ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Esta es la realidad. Lamentablemente, va a permanecer la cizaña y el trigo hasta el fin. Y esto es una realidad. Pero llegará el día en que Dios va a levantar a su iglesia de este mundo, que no falta mucho, que estamos cerca de este acontecimiento, y ahí será la evidencia de todos aquellos que se queden, porque no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador.
La cizaña es la que provoca tropiezo, la que causa división, contienda, celo, envidia, orgullo, todo lo que tiene que ver con la iniquidad, con el pecado, la fornicación, el adulterio y todos los placeres de este mundo, que las personas de este mundo disfrutan viviendo de esta manera. Pero el cristiano, las buenas semillas, que son los justos, marcan la diferencia, porque viven una vida diferente, porque pertenecen al reino de los cielos, porque viven conforme a la ley del reino de Dios, que está en la palabra de Dios, y que viven conforme a ella. No podemos evitar, hay muchos que queremos que personas no estén, pero van a estar hasta el fin. Pero al final, Dios enviará a sus ángeles a recoger a todos aquellos que pertenecen al reino de los cielos, aquellos que son el trigo. Dice que si el trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esto está hablando que Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Por eso en Él hay salvación. Muchos son salvos. De igual manera también nosotros debemos morir para vivir. Morir a la vieja vida. El trigo, cuando es sembrada, muere. Y allí se produce la planta, el trigo, la hierba, que da fruto abundante. Pero tenemos que morir para vivir. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios en el verso 41. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán desde su reino a todo lo que sirven de tropiezo, a lo que hacen iniquidad. Está hablando justamente de la cizaña. Y lo echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es palabra profética de lo que va a acontecer. Que al final, lamentablemente, hay un cielo y hay un infierno. La cizaña, dice, será echada en el horno para ser quemada. Y el trigo se recogerá en su granero. Y los justos resplandecerán en el reino de sus padres. Fíjense qué maravilla. Y nosotros somos justos por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, somos justos delante de Dios por Jesucristo nuestro Señor, que Él se hizo pecado, que Él cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario, para que nosotros fuésemos justos, seamos aceptos delante del amado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos capítulo 5, verso 1. Todos los que somos justos, los que hemos aceptado a Cristo, los que hemos sido reconciliados, justificados por la gracia en Cristo Jesús, pertenecemos al reino eterno de Dios. Y vamos a morar con Él por toda la eternidad. Por eso yo te pregunto, ¿eres cizaña o eres trigo? Tu vida refleja esa realidad. Dice que la hierba, cuando creció y dio fruto, el fruto es la evidencia
de que verdaderamente eres justo, eres acepto delante de Dios. No lo que hace, sino tu carácter, sino lo que eres. Tu vida interior, el carácter de Cristo en tu vida, manifiesta esa realidad que has nacido de nuevo, porque manifiesta el carácter de Jesús en tu vida. Por eso es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de que puedas aceptar a Cristo en tu vida y que puedas ser justo, que puedas ser la buena semilla y que puedas estar en el campo, en el mundo, con la misión de anunciar para que otros también puedan aceptar a Cristo y ser parte del reino de Dios. Ora conmigo si no tienes a Jesús en tu vida, para que sea parte del reino de Dios. Señor Jesús, gracias por la enseñanza de tu palabra. Señor, yo quiero ser justo. Señor, yo quiero ser la buena semilla. Señor, quiero que vengas a mi vida. Perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Perdona mi pecado. Yo te acepto ahora como mi Señor y Salvador. Y gracias, Señor, para ser parte del reino eterno. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.